momento muy concreto en la vida laboral de cualquier persona en el que te das cuenta de que lo que estás haciendo no es lo que imaginabas que ibas a hacer. No hablo de una crisis vocacional dramática, hablo de ese instante más pequeño y más cotidiano en el que miras alrededor, ves la silla, el ordenador, el café frío y piensas, ¿esto es todo? A veces esa pregunta no tiene una respuesta fácil y a veces, si eres funcionario de aduanas en Inglaterra de los 90, alguien llama a tu puerta con una propuesta bastante disparatada. Resulta que la respuesta puede llevarte a sitios muy peligrosos. Así que, bueno, creo que de esto va Legends o leyendas como nos ha llegado aquí. Y creo que por ahí es exactamente por donde quiero empezar. Pero antes de ello, bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Leyendas, la nueva miniserie británica de Netflix que ya ha llegado este 7 de mayo y que nos mete de lleno en una operación antidroga tan surrealista como real. Yo soy Juan Francisco Ollón y he tenido la oportunidad de ver completa esta primera temporada de 6 episodios y bueno, en estos minutos os voy a contar por qué creo que merece muchísimo la pena darle una oportunidad. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más os ayuda a seguir trayendo contenido como este cada semana. Y si queréis apoyarnos un poquito más, podéis haceros miembros del canal desde solo €1 al mes. Veréis, lo primero que llamó la atención de Leyendas fue el nombre de Neil Forsyth como creador y guionista principal. Y claro, si habéis visto The Gold, seguramente sabéis por dónde van los tiros. Forsyth tiene una habilidad bastante especial para rescatar episodios olvidados de la historia criminal británica y convertirlos en series tremendamente entretenidas, sin necesidad de exagerarlo todo constantemente. En este caso, la premisa ya era suficientemente potente por sí sola. Durante la década de los 80 y principios de los 90, el gobierno británico decidió combatir el tráfico de heroína creando una unidad de agentes infiltrados formada no por espías profesionales, sino por trabajadores de aduanas prácticamente corrientes. Gente sin preparación real para algo tan extremo. Y claro, cuando supimos que además estaba Steve Coogan, que lideraba el reparto junto a Tom Burke, Charlotte Ritchie o Harley Squires, pues ya era difícil no levantar una ceja, sobre todo porque Coogan aquí está sembrado. Así que vamos con la pregunta. ¿Qué es Leyendas? Veréis, Leyendas es básicamente una serie británica basada en hechos reales, que eso ya de entrada siempre pues a mí me genera mucha curiosidad y escepticismo, que reconstruye una operación encubierta, como os decía, del gobierno del Reino Unido en los años 90 para infiltrarse en redes de narcotráfico que en ese momento estaban inundando el país de heroína. Hablamos de bandas turcas de Liverpool, de Londres, de clubs rave llenos de humo y de un puñado de funcionarios de aduanas. Completamente normal, sin formación especial de espionaje, a los que básicamente les dijeron, vale, vais a meteros ahí dentro y vais a fingir ser otras personas. Y claro, lo que podría sonar a thriller de acción resulta ser algo mucho más interesante que eso. Y voy a ser sincero, porque cuando empecé a ver Leyendas esperaba algo más parecido a Narcos o ese tipo de series donde el narcotráfico se muestra con cierta épica, con mucho glamour criminal y con protagonistas que parecen invencibles. Y lo que encontré fue casi lo contrario. Leyendas tiene un tono mucho más cercano a series como Line of Duty o The Gold, que ya hemos hablado antes de ella, esas producciones británicas que prefieren la tensión acumulada a los tiroteos espectaculares. Hay una sensación constante de que nada está bajo control del todo, de que cualquier pequeño error puede costar muy caro y que los protagonistas, lejos de ser figuras heroicas, son personas que están improvisando mucho más de los que a ellos les gustaría reconocer. Me ha gustado muchísimo eso, de verdad, porque genera una tensión muy diferente a la que estamos acostumbrados. Aquí no hay momentos donde el agente sale airoso porque es el más listo de la sala. Hay momentos donde simplemente sale airoso porque nadie le prestó atención ese día. Y eso lo hace todo mucho más creíble. Además, y esto me parece muy importante, la serie no romantiza el narcotráfico. Hay estética noventera, sí, hay clubs, hay ambiente de rave británico que está muy bien recreado, pero debajo de todo eso siempre está la sensación de destrucción. La heroína aquí no es un accesorio cool de la serie criminal, es una epidemia que está destrozando barrios enteros. La serie no pierde eso de vista prácticamente jamás. Ahora bien, lo que realmente sostiene Leyendas son sus protagonistas. Y aquí hay que hablar de dos personas. Por un lado, Steve Coogan. Y mira, yo a Coogan le tengo un enorme respeto como actor, pero reconozco que hay veces donde su imagen de comediante juega un poquito en su contra en roles dramáticos. Aquí no ocurre eso. Su personaje, Don, es un hombre agotado. Alguien que ya pasó por todo eso
antes y que sigue cargando con las consecuencias psicológicas de haber vivido infiltrado. Y lo interesante es que Coogan no verbaliza constantemente eso. Está en cómo mira, en cómo duda, en esa especie de culpa silenciosa que lleva encima en cada escena. No es el jefe duro de manual, no es el tipo que entra a una sala dando discursos épicos, es alguien que parece estar convenciéndose a sí mismo de que todo esto sigue teniendo sentido. Y creo que es uno de los trabajos más interesantes que le he visto en años. Luego está Tom Bjork, y Bjork termina siendo para mí el corazón emocional de la serie. Su personaje, Guy, empieza como un hombre invisible, un funcionario gris, con un matrimonio que funciona por inercia, con esa sensación constante de vacío que no sabe muy bien de dónde viene. Y cuando aparece la posibilidad de convertirse en infiltrado, la serie plantea algo muy incómodo. ¿Qué pasa cuando empiezas a sentirte más tú mismo siendo otra persona? Eso le da una dimensión psicológica súper potente, y Björk lo transmite con una contención que me parece admirable. No hay grandes explosiones emocionales, es algo como más gradual, más silencioso, un desgaste que va apareciendo poco a poco en los márgenes de cada escena. Pero dicho esto, Leyendas no descansa únicamente en sus dos protagonistas, y eso también es un mérito. Hayley Squiles como Kate aporta muchísima energía al conjunto. Creo que es el personaje más impulsivo del grupo, alguien que parece siempre a punto de tomar una decisión que puede salir muy mal. Am Almin como Bailey funciona casi como su opuesto, es más reservado, más analítico y claramente incómodo con lo que implica el trabajo encubierto. La relación entre ambos en Liverpool me parece de lo más interesante que tiene la serie. Y luego está Jasmine Backborough como Erin, que trabajaba desde la retaguardia construyendo todas esas identidades falsas, la documentación, las cuentas bancarias, los historiales ficticios, y me ha gustado que la serie enseñe también esa parte menos cinematográfica del asunto, porque normalmente en este tipo de historias damos por hecho que las identidades falsas aparecen por arte de magia. Aquí entiendes el trabajo enorme que hay detrás, y eso hace que todo el mundo de la serie se sienta muchísimo más real. Pero el que se lleva la palma con diferencia es Geralt Kidd como Milonas. ¿Qué personaje? De verdad, es que es de esos secundarios que aparecen y automáticamente elevan cualquier escena donde están. Nunca sabes exactamente qué están pensando. Habla muchísimo, parece encantador, luego peligrosísimo, después ridículo, y 5 minutos más tarde vuelve a darte miedo. Es completamente imprevisible, y eso le da una energía brutal a la serie, de verdad, que rompe perfectamente la tensión gris que domina gran parte de la temporada. Ahora bien, también hay que ser honesto, Leyendas tiene sus limitaciones. Es una serie densa. Hay muchos nombres, organizaciones, conexiones internacionales, y aquí honestamente agradezco que no simplifiquen demasiado las tramas. Sí creo que hay momentos, especialmente en los episodios centrales, donde la serie corre el riesgo de saturar un poquito. Tienes que estar atento. No es esa serie para ver de fondo mientras estás mirando el móvil. Y luego tenemos el villano principal, Declan Carter, interpretado por Tom Hughes. Tom Hughes hace un trabajo correcto, pero el personaje está escrito de una forma bastante más simple que el resto. Creo que se queda algo atrapado en ese rol de capo ambicioso y agresivo, sin demasiadas capas. Y claro, cuando el resto de personajes tiene tantos matices emocionales, pues se nota todavía más esos fallitos. Pero al final, lo que más me terminó gustando de Leyendas no fue realmente la parte criminal, fue ver cómo todos esos personajes empiezan poco a poco a deformarse emocionalmente. La serie juega constantemente con esa idea de las identidades falsas, las leyendas que dan título a la serie. Y al principio parece casi un concepto burocrático, pero conforme avanzan los episodios entiendes el daño psicológico real que implica vivir así. Hay personajes que empiezan a disfrutar demasiado siendo otra persona, otros que ya no saben cómo comportarse cuando vuelven a casa, otros que directamente parecen más felices dentro de la mentira que en su vida real. Y creo que ahí es donde Leyendas encuentra algo muy potente, porque termina siendo una serie sobre identidad, sobre vacío personal y sobre lo fácil que puede resultar perderte cuando llevas demasiado tiempo fingiendo ser alguien que no eres. Si os gustan los thrillers británicos serios, con tensión acumulada y personajes llenos de grietas, creo que aquí tenéis una de las sorpresas más interesantes de este año. No hace tanto ruido como otras grandes producciones, pero engancha casi sin que te des cuenta. Y os dejo un par de preguntas para que me digáis qué pensáis. ¿Creéis que el thriller criminal británico está siendo capaz de diferenciarse del americano con propuestas así de pausadas y centradas en personajes? Y vosotros, llegados el momento, ¿seríais capaces de mantener una identidad falsa durante meses sin acabar perdiéndoos por el camino? Porque yo, la verdad, siempre me he sentido con alma de agente secreto. Y esto ha sido todo en este Razones para ver de Leyendas, que ha llegado a Netflix este mismo 7 de mayo.
Y ya sabéis, pasaros por nuestro chat de Telegram, donde más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Y si queréis estar al día con todas las noticias, fechas de estrenos, trailers y muchas más cosas del mundo de las series, os podéis suscribir gratis a nuestro newsletter en newsletter.fueradeseries.com. Y ya sabéis, si queréis uniros y apoyar a Fuera de Series como miembros del canal, podéis hacerlo para tener acceso anticipado a nuestros vídeos, entre otras ventajas. Os esperamos. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado de fuera.